en los versículos del 1 al 17 para dar apertura al mensaje de esta tarde. Filipenses 1, versículos del 1 al 17, y vamos a darle lectura nuevamente de manera alternada, hermanos. Y me voy a permitir iniciar. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, porque nos alimenta. Y así puestos de pie, hermanos, recibamos a nuestro hermano el pastor Abel Vázquez, quien compartirá con nosotros la palabra de Dios en esta tarde. Gracias, hermano. Ay. Gracias, hermanos. Así de pie, hermanitos, vamos a orar, implorando la ayuda, la inspiración de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das para meditar en tu bendita palabra y así cada día, Señor, tener un conocimiento más amplio acerca de ti y de las cosas que son de tu reino. Nos ponemos pues en tus manos para esta preciosa meditación que acabamos de leer, Señor, en tu palabra, y lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, acerca de la palabra de Dios, bajo el tema que ya hemos anunciado, y tengan sus Biblias abiertas en ese pasaje, por si acaso hay que releer. Filipenses 1, del 7 al 17. El tema que
hemos anunciado, hermano, que se anuncia aquí en el bosquejo. Se trata de la defensa y confirmación del Evangelio. La defensa y confirmación del Evangelio. Y Pablo nos incluye en su hermoso ministerio. Dice allí en el versículo 7, Filipenses 1, 7. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, no, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros. Esto, hermanos, a mí me emociona todito, de que nos incluya en la gran tarea de la defensa y, ¿qué más? Confirmación del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a enfocarnos pues en esa gran tarea. Somos defensores y, ahí se me borra la segunda palabra, confirmación. Somos defensores y confirmadores del Evangelio del Señor Jesucristo, del Evangelio de la gracia. Bien, hermanos, a manera de introducción, quisiera mencionar esto. Digamos que son 3 cosas. Dice, mis prisiones, o sea, en mis prisiones, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. En estas 3 dimensiones, Pablo dice, y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, vamos a meditar, hermanos, lo más profundo que podamos, de tal manera que salgamos de aquí, pero bien llenos, bien, ¿cómo le dijera? Afianzados de esa gran realidad de que somos en este mundo. Dios nos ha puesto como defensores, confirmadores del Evangelio. Y me gusta mucho que dice allí, no me acuerdo qué versículo es, y en estas 3 cosas, dice Pablo, bueno, sí ya, pero Pablo y la iglesia de Filipos, pues ya pasaron a la historia. Entonces, como ellos pues quedaron atrás, pero vamos a pensar en nosotros, hermano. Vamos a pensar, como decía el hermano en la mañana, muy seriamente, en lo que somos, de verdad, en lo que personas que pues Dios ha elegido para una misión, para muchas cosas muy altas. Y entonces les decía eso, que ahora la iglesia Betel y sus oficiales, porque no tenemos pastor, ancianos, diáconos, maestros y maestras de enseñanza bíblica, esfuerzo cristiano, sociedad femenil y ministerios en general. Toda la totalidad de la iglesia, de nuestra iglesia, somos pues eso que se llama aquí defensores y confirmadores del Evangelio. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Es una tarea,
pues no digamos difícil, porque todo es cuestión pues de estar preparados, ¿verdad? Una persona que está preparada, como dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez, Timoteo ya conocía las Escrituras. Y entonces, si nosotros pertenecemos a ese grupo de que desde la niñez estamos dale y dale con las Escrituras. Y se termina diciendo para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay cosa que el Señor nos encomiende que nosotros digamos, ay Señor, es que eso no puedo. Me acuerdo cuando yo hice mi decisión para predicador. Bueno, pero yo venía pues del rancho, no tenía ni primaria, y así me hice pastor. Porque me gustó pues, y cuando en un momento dado, la iglesia donde yo llegué, hubo un llamamiento, que los que quisieran pasar al frente para entregar su vida para el Evangelio, para la predicación del Evangelio, pasen al frente para orar. Y pues ya yo de metiche, pero ya cuando me mandaron a predicar la primera vez, yo iba muy entusiasmado, cantando, silbando himnos y cantando himnos. Pero cuando ya llegué cerca de la iglesia, pregunté, oigan, ¿dónde está por aquí el templo evangélico? Y me dicen, mire, esa casita blanca que está allí, ese es el templo evangélico. Ay, hermano, sentí que me echaron una cubeta de agua fría y me puse pero tímido. Y entonces me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué les voy a decir? Yo vengo del rancho, estas personas nacieron en el Evangelio. Y estuve a punto de regresarme, pero me acordé que cuando llegué al Evangelio, bueno, Dios me trajo, le pedí a Dios con lágrimas que me diera licencia de predicar, aunque fuera una sola palabra del Evangelio. Y entonces pensé, dije, yo le pedí a Dios que me diera licencia de predicar, aunque sea una palabra. Pues ya me la dio. ¿Ahora qué espero? Y parece que me empujaron y ahí voy corriendo otra vez. Llego al templo y saludo. Buenos días. Ellos pensaban que se trataba de un pastor de borregas por ahí que venía ahí a sentarse nada más con ellos. Y entonces solamente un señor me contestó y me dice, buenos días, y se volteó. Dije, ya troné. ¿Y ahora qué les digo? Y entonces les dije, oigan, estoy tartamudeando, ¿es el templo evangélico? Y me dice el mismo, sí, ¿por qué? Pero no es que estaba enojado, sino que su manera de hablar, de ser, así es. Y entonces le digo, es que me mandaron de la escuela bíblica para visitarlos. Y todos voltearon hacia mí, porque había mucha gente allí afuera del templo, y se fijaban a ver a qué hora llegaba. Pensaban que era un estudiante alto, delgado y trajeado. Y pues voy llegando yo, pedacito de gente, y entonces me dice, usted es el hermano Abel. Le digo, sí, a sus órdenes. Y todos corrían, me abrazaban, me besaban. Y entonces pues ya volví en mi color, pero les digo, es un poquito difícil, sobre todo para aquella persona como yo, pues no tenía yo ninguna preparación. Yo venía de la Iglesia Católica, recién llegado, todavía ni convertido, porque tardé un poquito para aceptar a Cristo, que soy sincero. Y ya entonces me pasaron adentro y
pues ya iba muy contento porque ya las cosas cambiaron. Y entonces, hermanos, pues les decía que la tarea que Dios puso en nuestras manos no es nada fácil, pero como les digo, yo llegué al Evangelio sin nada, ni primaria, ni nada. Sabía leer, deletrear así, pero nada más. De hecho, me retacharon, pues no me aceptaron como alumno en la escuela, porque vieron mi solicitud, no llenaba los requisitos. Pero como el pastor que me llevó, les rogó pues que me dieran oportunidad siquiera, pues el tiempo que quisieran ellos. Dice, bueno, pues ya está aquí, que se quede por un año para que se dé cuenta que no va a poder. Y entonces, ya estando en clases, en una reunión de consejo, me metí allí y les dije, hermanos, ustedes me dieron permiso por un año, déjenme los 3 años. Si me reprueban los 3, no importa. Lo que yo aprenda en 3 años me va a capacitar para mí mismo. Y si para mí mismo, pues también para otros. Adelante, hermano. Y pues el primer año lo reprobé, pero vilmente. El segundo lo pasé, como dicen por ahí, de panzazo. Más bien de favoritismo, porque realmente yo sentía que no lo pasé. Pero el tercer año saqué el primer lugar de todo el grupo, que éramos como 10 o más. Y entonces, hermanos, pues, les digo, para mí fue muy difícil porque yo no tenía la preparación adecuada, ni la tengo todavía. Porque si ustedes se fijan, todavía se me salen muchos 4 y hasta 8. Pero pues el Señor es tan misericordioso que ya después de 44 años de predicar el Evangelio, todavía me invitan. Entonces, hermanos, pues no es que sea difícil, sino que necesitamos mucha preparación. Leer mucha literatura cristiana, libros de teología, de hermenéutica, homilética, apologética y cuantas materias sean necesarias. Tenemos que conocer muchas cosas. Y ustedes saben que la teología es bastante amplia, que antropología, teología propiamente dicho, escatología, cristología, eclesiología, soteriología, y un montón de ramas que pues uno pues no, por lo menos yo pues no entraba bien. Y entonces pues hermanos necesitamos mucha preparación. De hecho pues nunca podemos decir, ahora sí estoy preparado. Le hacemos la lucha, pero una preparación adecuada, muy poca gente las tiene. Entonces hermanos pues continuamos adelante. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. En Filipenses 1, 12 al 17, dice esto: quiero pues que, hermanos, que sepáis las cosas que me han sucedido. Quiero que lo sepan. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás del pretorio. Entonces, dice, quiero que sepan esto, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso o crecimiento o avances del Evangelio. Y yo me pregunto,
¿Cuáles son esas cosas que le han sucedido? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Qué cosas le sucedieron a Pablo? Y que redundaron o sucedieron para el avance del Evangelio. Al rato, iglesias por aquí, iglesias por allá, y por donde quiera, el Evangelio en menos de pocos años se regó por toda Europa y por aquí en nuestro continente, y ahorita está el Evangelio por todos lados. Aquí en Morelia hay muchas iglesias cristianas. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esas cosas que Pablo le sucedieron? A ver, vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 11. Ahí hay una serie de cosas que le sucedieron a Pablo y que redundaron en el crecimiento del Evangelio. ¿Qué les dije? Este es 2 de Corintios 11. No más que yo tardo mucho porque mi Biblia tiene unas hojitas, pero bien delgaditas. Segunda de Corintios 11, versículos, ahorita les digo. Versículos 24 al 28. Si me acompañan, hermanos, dice así: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, o sea, he estado en peligro, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Ven ustedes, hermanos, la lista? Larguísima. Peligros de esto y de aquello y de lo demás, azotado, encarcelado. Cuando habla de prisiones, no dice en mi prisión. Como a veces nosotros vamos a visitar a los presos, 1 vez y ya. Pero mis prisiones, lo sacaban de una cárcel y ya lo metieron a la otra. Lo sacaban de la otra y ya está otra vez en la otra. Entonces, pues, todas esas cosas que hemos enumerado le pasaron a Pablo. Pero nunca dice, ya estoy hasta aquí. No, dice que le daba mucho gusto eso, porque eso redundó en el avance, en el progreso del Evangelio. Y entonces, hermanos, pues, esto les digo a manera de introducción. Vamos ahora a entrar en materia. Vamos a meditar en cosas como esto.
¿quiénes son los enemigos del Evangelio? ¿Ante quiénes vamos a ir en defensa del Evangelio? Pensando en esto, hermanos, se me ocurrió primeramente pensar en el enemigo, número 1, Satanás. Pero de ahí sigue la lista, los cristos falsos, los falsos profetas, falsas religiones, y eso pues hay en el mundo por docenas. Busquen por favor, hermanos, en Efesios 6, versículos 11 y 16. ¿Qué dice ahí? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un momentito ahí. Repítelo, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir Estar firmes. las acechanzas del diablo. Eso es tremendo, hermanos. Es un enemigo que no es tan fácil doblarlo, vencerlo, dice ahí. Pero vamos a ver un poquito más adelante que sepamos que Cristo va delante de nosotros y Él sabe cómo arreglárselas. En la historia de Israel hay un caso donde los judíos estaban rodeados de muchas gentes, ejércitos, y estaban bien tristes los pobrecitos judíos. Y una de las personas se quejó y le dice, no me acuerdo quién, pero dice, pues oró y que Dios le abriera los ojos, y cuando abrió los ojos estaba rodeado de ejércitos celestiales, de ángeles. Entonces, pues, ¿cuál es el problema allí? Entonces, con esa, ¿cómo diríamos?, mentalidad, tenemos que ir hacia el frente de la batalla. Que adelante va nuestro Señor Jesucristo con sus ejércitos celestiales. ¿Se acuerdan que la historia de la guerra de los 6 días o qué? ¿Cuántos días? ¿De los judíos? Ya los judíos ya se daban por perdidos, pero de repente se vino una ola de aviones, de tanques de guerra contra los adversarios y todo el mundo a correr. Entonces, pues, hermanos, tenemos que ser muy valerosos y muy confiados, porque no estamos solos en la lucha. Cristo está con nosotros. Nuestros cantos son bellísimos y ahí dice que Cristo va al frente de la batalla. Bueno, entonces, hermanos, siga la hermanita, por favor. Al 16. Sí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es el 16, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre todo, después vamos para allá, ahorita nomás lo mencionamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el anticristo, hermanos. Primera de Juan 2, 18. Digo esto es para que nos demos una idea de cómo están las cosas para la iglesia. ¿Cuáles dije, hermanos? 2. Primera de Juan 2, 18. El tema aquí es el anticristo. Y dice, hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuáles serán esos anticristos? Que casi no nos damos cuenta. Ya han surgido muchos anticristos. ¿Y qué más dice? Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pasamos al capítulo 4, versículos 3 y 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde están los anticristos? Que son muchos. Es todo aquel que se opone rotundamente al Evangelio. Me venía platicando ahorita mi hijo Abelito que en Chiapas está la cosa seria con el asunto del crimen organizado, que tienen que acabar con la iglesia, con el cristianismo, el gobierno. Entonces, hermanos, pues, esto lo digo no para que se asusten, sino para que piensen en que tenemos un compromiso muy grande. Y como dice Pablo, que las cosas que le sucedieron, le habían sucedido, no las menciona en ese momento, pero ya leímos 2 de Corintios. Las cosas que le sucedieron resultaron para el progreso del Evangelio. Se ha demostrado en la historia que cada vez que hay persecuciones, la iglesia se multiplica. Surgen nuevas iglesias para acá y para allá. Y ya estamos en el tercer milenio y se cumple la palabra de Cristo que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta es la prueba, hermanos. Así que tenemos que darle gracias a Dios hasta por las persecuciones y todo lo demás. Y les decía que los anticristos son todo aquello. Religiones, por ejemplo, ¿cuáles son las religiones que ahorita podemos decir que son enemigas del Evangelio? A ver, una. Que se oponen al Evangelio, religiones. Los mormones, los testigos, los ruselitas, porque no son testigos, porque no les consta nada. Se apropian el título, pues así no van al azar, pero no son testigos. Entonces, como esos, por ejemplo, el catolicismo, toda su historia está llena de sangre. Los que conocen la historia eclesiástica sabrán que el 31 de octubre murieron 30,000 hugonotes por causa del Evangelio. ¿Y qué? ¿Pararon el Evangelio? No, al contrario, se extendió por todos lados. Porque todas las cosas, dice Pablo, que me han sucedido,
redundaron para el progreso del Evangelio. Qué hermoso es eso. ¿Qué más podríamos mencionar como en esta lista de los enemigos del Evangelio? Tenemos ahorita la Agenda 2030, ¿cómo se llama? Eso es mundial. Una ideología perversa hasta la médula. Matazón de niños y de gente grande, de ancianos y de todo el mundo. Algunos gobiernos como los romanos, los césares, ¿cómo combatieron el Evangelio en los primeros días? Con toda su fuerza. ¿Pero qué con eso? No lo pudieron parar. Progresó, porque se extendió por todos lados. Y mientras más, yo creo que ahorita, como decía una señora, bueno, no tiene caso mencionar eso, necesitamos una nueva reforma para alborotar la jicotera. Lo que pasó con Lutero, Calvino, Zwingli, Savonarola y muchos otros, tiene que pasar con nosotros. Pero nunca va a suceder si no levantamos la voz contra ellos. Como defensores tenemos que señalar cosas tremendas. Les digo, el catolicismo ha sido el peor derramador de sangre en toda la historia. Estudien un poquito lo de la reforma para que se den cuenta de cómo están las cosas. Pero no terminó en la reforma. Ahorita en Chiapas está la cosa, pero bien dura, dice. Y pues así podríamos mencionar muchos anticristos, gobiernos, religiones, grandes personajes como los papas, cardenales y todo eso, que tienen pues mucha autoridad de gobernar el mundo a su manera y todo eso. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en eso. Ya mencionamos Satanás, los anticristos. ¿Qué sigue ahora? También ya mencionamos algunas sectas, pero no vamos a poder terminar porque esa es una lista larga. Por ahí hay un cuaderno de estudio de escuela dominical que estudiamos los años pasados. Tiene una lista dice el Evangelio frente a las ideologías actuales, y no me acuerdo cómo dice más. Entonces, vamos a meditar ahora en las armas. ¿Cuáles son las armas, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos para la defensa del Evangelio? ¿Cuáles serían las armas? Vamos a buscar, hermanos, en Efesios 6, del 10 al 20. Si lo encuentran primero, porque les digo yo, me da mucho trabajo por las hojas tan delgaditas que tiene mi Biblia. Efesios 6, está larguito, pero tenemos que leerlo. 10 al 20. Si lo encuentran primero, hermanos, el que lo encuentre, léalo lo más fuerte que pueda.
Efesios 6 les dije, 10 al 20. Dice así. Lo leo si gusta. Sí, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gracias, hermano. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, esto no es parte de la vestidura, la armadura, pero aquí está la vestimenta. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia. Vamos a pensar en eso. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos es fajarse bien la cintura. Y eso es precisamente la verdad. Ustedes saben que la verdad es lo opuesto de la mentira o falsedad. Y tenemos que echar abajo toda clase de falsedades, de mentiras, de maldad, de pecado. Y eso nos va a costar mucha oración, mucho ayuno, mucho esfuerzo y de muchas cosas más. Nos quedamos en el versículo, ¿qué, hermanos? ¿Veis? La verdad, en la verdad nos quedamos. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es eso, hermanos? La coraza de justicia. ¿Qué más dice adelante? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, vamos a pensar un poquito. A ver, espérenme tantito. La coraza de justicia. ¿Qué es coraza? Un protector. Algo que es protector del corazón, ¿verdad? Coraza, corazón. Hay que cubrirnos con la verdad.
que vean en nosotros esa coraza, la verdad. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la realidad de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo que dicen, yo no creo en Dios? ¿Dónde está? ¿Quién lo ha visto? Y entonces se declaran incrédulos. Pero a esa gente yo les digo, voy a leerles un pedacito de la Biblia para que ustedes oigan a qué le tiran los incrédulos. Dice uno de los salmos, dijo el necio en su corazón. Y yo les pregunto, ¿qué significa la palabra necio? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y cierran ojos y oídos y no hay Dios. Pero, ¿qué significa la palabra necio? Dice tonto, ignorante, idiota, tarado, bueno, tiene muchas acepciones. Y se me quedan viendo con ojos de pistola. Le digo, no se me enojen. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dijo el necio en su corazón. Ustedes se están poniendo en ese nivel de necedad, porque a pesar de tantas evidencias que tenemos enfrente, dice el salmista, los cielos proclaman, ¿qué? La gloria de Dios. Nomás alcen sus ojos al cielo, vean las estrellas y todo eso, vean las maravillas que hay en la tierra, vean cuántas iglesias hay por el mundo. Le digo, hay muchas evidencias. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa con ustedes que pueden decir eso, que no hay Dios. Entonces, mis amigos, les ruego que lean la Biblia. Muchos ateos y otra clase de gentes son ateos hasta que leen la Biblia. Cuando leen la Biblia, terminan siendo misioneros, pastores, etcétera, etcétera. Pero tienen que leer la Biblia. Y luego ver alrededor, arriba y abajo, cómo está lleno de maravillas. ¿Quién hizo todo eso? No, porque es la evolución, que sí, que lo demás. Digo, no, hasta ahorita la teoría de la evolución no ha confirmado absolutamente nada. Entonces, pues le digo, lea la Biblia. Escuchen la voz de Dios, de los profetas, de Cristo mismo cuando anduvo en la tierra, y todo está escrito en la Biblia. Se van a quedar pasmados de las palabras, como decía Cristo a sus discípulos. Dice, miren, la sangre para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. A eso me refiero con eso de que come mi carne, mi sangre. Se refiere a mi lenguaje, a la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces, vamos a seguir adelante porque ya ¿Qué más sigue de la coraza de justicia? Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Cuando vamos a predicar, dice Cristo, vayan por todo el mundo. Pero yo no puedo ir a todo el mundo sin zapatos. Necesito unos zapatos, pero bien gruesos, bien durables, pues.
Si me pongo cualquier chancla, al rato ya se me rompió y ahí, no, tenemos que ir bien calzados. Y esto se hace con el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar, sigan, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será, condenado. Bueno, ¿qué más sigue en cuanto a la armadura? Sobre todo, Tomad- el escudo de la fe. Hasta ahí nada más. ¿Saben qué es eso, verdad? Sobre todo. ¿Sobre todo qué? Tomad el escudo de la fe. Tomar quiere decir agarrar esto. Tomar el escudo de la fe. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué es la fe? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Vamos a buscar en Hebreos, hermanos, si me acompañan. Hebreos 11. Es el capítulo de la fe, los héroes de la fe. Si lo encuentran primero, por favor, léanlo, porque yo... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está nada más. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Lo que esperamos, hermanos, es el Señor Jesucristo, que va a venir otra vez. Y muchas cosas con Él. Vienen ¿qué esperamos? Unos cielos nuevos, una tierra nueva, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Pero van a venir los cielos nuevos, la tierra nueva, en los cuales mora la justicia y ya no va a haber pecado. Es la certeza de las cosas que se esperan, de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, todo misericordioso, que todo lo sabe, todo lo puede. Pero ¿dónde está? Solamente por fe podemos entender eso. Por fe entendemos haber sido hecho el universo. Por fe esto, por fe aquello, por fe Noé, por fe no, por fe, etcétera, etcétera. ¿Seguimos, hermana? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Antes que nada y primero que todo, la fe. Lo que hace falta tanto en este mundo. Hay tanta incredulidad que de veras da pavor eso. Ahorita vean cómo está el mundo, hermanos, para que se den una idea. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que busquen, hermanos,
Juan 16, 33. ¿Cómo dice, hermanos? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Perdón, hermanos? A ver, otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiar. La fe es la que vence al mundo. Yo, dijo Cristo, he vencido al mundo. Ahora piensen en la redondez del mundo. Veanlo como está. Pero un día no lo ves Cristo. Y lo voy a echar para abajo todo eso. Se va a incendiar. Los cielos y la tierra pasarán. Y Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, último capítulo, que los cielos que vemos ahora van a ser quemados. Y la tierra con todas las obras que hay. Ya no va a ser Sodoma y Gomorra de las ciudades comarcanas. Va a ser el mundo en su totalidad. Y vamos ahora a 1 Juan 5, versículos 4 y 5. Si lo encuentran, hermanos, por favor. En español. 1 Juan 5. ¿Qué les dije? 4 y 5. ¿Sí lo oyeron allá atrás, hermanos? Si no, ahí les va. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido ya al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la fe? Certeza, convicción y victoria. Y muchas cosas más. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, la fe, es el arma poderosa. Por eso dice, sobre todas estas cosas, tomad el escudo de la fe. Ajá. Porque la fe es la que mueve las montañas. La fe es la victoria que vence al mundo entero. Entonces, hermanos, pues, ya se nos acabó el tiempo. Yo veo que están muy interesados, pero bueno, déjeme tantito meditar un poquito sobre la última parte, que es la confirmación del Evangelio. Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, Hechos 15, 40. Hechos 15, 40. Y ya se vino el agua. Ay, ya la tenía y se me borró.
Dice, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por toda Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Necesitamos, hermanos, que nuestras iglesias estén bien confirmadas para poder desempeñar la tarea de ser, ¿qué dijimos? Defensores, o sea, para la defensa pues del Evangelio y la confirmación del Evangelio. Entonces, esto va para las iglesias y en particular para la iglesia de Betel. Otro versículo más sobre eso. Hechos 16, 4 y 5. Dice así: y al pasar por todas las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Cómo fueron confirmadas? Con Pablo, Bernabé y Silas y Timoteo y no sé cuántos más. Se dedicaron a confirmarlas hasta el grado de que pudieran valerse por sí mismas. A Dios los pastores, a Dios los misioneros, ahora nosotros somos los defensores, confirmadores del Evangelio. Ahora vamos a leer Hechos 18, 22 y 23, ahí mismo. 22 y 23, que dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Confirmando a todos los discípulos, es decir, de manera personal, individual. Evangelizaban una persona y no la dejaban a medio camino, sino la confirmaban. Entonces, ahí está el reto. Buscamos ahora Hechos 15, 30 y 30 al 32. Ahora vamos para atrás como los cangrejos. Hechos 15, 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Le buscaban de un lado y del otro hasta que por fin
entraron al aro. Eso no es fácil, hermanos. A veces vamos a evangelizar, una persona pues recibió a Cristo. Bueno, ya eres salva, ahí nos vemos. Deberíamos invitarlos a que vengan, a que sigan. Bueno, yo les digo, mire, yo no los... Sí, me gustaría que visitaran a nuestra iglesia, pero si les queda muy lejos, cuando vamos allá al parque, busquen cerca una iglesia. No les gusta esa, vayan a la otra. Pero búsquenla en oración. Que sea Dios, que sea Cristo, que sea el Espíritu Santo, el que los lleve de la mano y les diga, esta es la iglesia que puede guiarlos hacia la madurez cristiana. No dejarlos a medio camino. Porque ahorita les predico el Evangelio, recibieron a Cristo, ya son salvos. Pero no están maduros. No están preparados para un ataque. Por ejemplo, les llegan los lucelistas, los mormones, hay tantos ismos y ya los voltearon. Yo estuve 4 años en Playa Azul. Visitamos todo, desde Caleta, Lázaro Cárdenas, Petacalco y todos los pueblitos aledaños. En 4 años bautizamos a 5 niños. ¿Y saben qué? Esos niños terminando siendo mormones. Porque yo salí de Playa Azul y pues el hermano que quedó ahí para discipular, pues no hizo nada y entonces se perdieron. Pero claro, la obra sigue. Entonces, como dice Pablo, que las cosas que nos suceden a veces redundan para el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio. Hermanos, que Dios les bendiga mucho y pues manos a la obra, pónganse toda la armadura de Dios, el escudo de la fe, ¿cómo se llama? El casco, la coraza, no, la coraza es el pecho, el casco, ¿verdad? Ajá, de la salvación, dice allí. Entonces, hermanos, y pues manos a la obra, hermanos. El Señor está por llegar. Porque vemos al mundo como está, y eso lo dijo Cristo, que cuando las cosas se pongan así, el reino de Dios, dice, está cerca. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por las bellezas